Hola, ¿qué tal, hermanos? Gracias a Dios porque podemos estar pues nuevamente. Por ahí una disculpa por los inconvenientes, ¿verdad? Vamos a esperar un poco a que los hermanos puedan irse conectando nuevamente, ¿verdad? Ahí a la transmisión, que bueno, ya tuvimos el programa, se tuvo los cantos, se tuvo ahí la lectura inicial, se tuvo también la lectura consecutiva, pero ahora vamos a tener el tiempo de la enseñanza. Y bueno, pues vamos a esperar un poquito a los hermanos. Gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos ha ayudado, porque pudimos tener estas 2 semanas en donde pudimos recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios también por esta semana pasada en donde pudimos tener el retiro pastoral, que para nosotros fue de bendición cada una de las enseñanzas. Y estoy muy seguro que si usted se conectó, si usted siguió las transmisiones, ¿verdad?, que se estuvieron teniendo, yo estoy seguro que también su vida fue grandemente bendecida. Yo creo que el Señor desafió su corazón, yo creo que el Señor le habló a su corazón, ¿verdad? Y sin duda que nos mostró grandes cosas. Nosotros, pues bueno, también estuvimos conectados ahí por Zoom con los demás pastores, ¿verdad?, líderes, con las esposas de pastores, y bueno, era también un tiempo muy bueno, muy hermoso que podíamos pasar después de cada una de las actividades, porque teníamos pues un tiempo de testimonios para poder compartir, ¿verdad?, diferentes pues enseñanzas que el Señor nos ha mostrado a lo largo de este tiempo. Y bueno, fue un tiempo muy enriquecedor, al igual que teníamos un tiempo de oración, ¿verdad? Un tiempo de oración que también pues era de mucha bendición, porque como lo veíamos en la mañana, qué importante es que oremos los unos por los otros, que oremos por nuestros hermanos en Cristo. La verdad es que hay mucha necesidad, tenemos una gran necesidad de oración, ¿verdad? Lo veíamos en la mañana. ¿Quién no necesita oración? Y bueno, pues podíamos pasar un tiempo orando los unos por los otros, ahí en esos grupos pequeños que teníamos en Zoom. Y así que fue de mucha bendición, hermanos. Gracias a Dios por ello. Y bueno, pues ya para los jóvenes, para los niños, ¿verdad?, se terminan las vacaciones. Ya mañana inician las actividades, ¿verdad? Y bueno, continuamos con todas nuestras actividades. Gracias porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado, porque el Señor nos ha socorrido, porque el Señor ha suplido cada una de nuestras necesidades, porque el Señor pues se ha manifestado en cada una de esas pruebas y adversidades por las cuales hemos pasado. Estemos orando, hermanos. Hay hermanos de nosotros, hermanos en Cristo, que están pasando por pruebas, por dificultades en cuanto a la salud, en cuanto a la economía, en cuanto a varias cosas del trabajo, también la escasez. Estemos orando unos por otros, hermanos. Y bueno, pues dispongamos ahora nuestro corazón, así como podemos y estaremos viendo en el personaje que estaremos estudiando en esta tarde, hermanos, para oír, para escudriñar la palabra de nuestro Dios. Y quiero invitarles, hermanos, a que vayamos ahí a 2 de Crónicas, en el capítulo 34, y que podamos leer algunos versículos. Gracias a Dios ya en esa lectura inicial se pudieron leer también, ¿verdad?, algunos versículos. Pues bueno, vamos a leer algunos otros versículos, ¿verdad?, aquí al inicio, para poder ir tomando el contexto de esta historia que vamos a estar estudiando sobre este personaje, gran personaje, sobre Josías, ¿verdad?, del cual vamos a estar hablando. Así que les invito a abrir sus Biblias ahí en 2 de Crónicas 34, del versículo 1 al versículo 19, ¿verdad? Vamos a ir leyendo ahí algunos versículos, aunque después vamos a volver a leer algunos al inicio. Entonces me voy a ir saltando algunos versículos, pero después más adelante en el estudio también los vamos a leer. ¿Ya lo tienen? 2 de Crónicas 34, dice en el versículo 1: De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de aceras, escultura e imágenes fundidas. Y podemos ver cómo derribó también, ¿verdad?, todos esos altares y esas imágenes. Y luego vamos al versículo 8, ¿verdad? Y podemos ver que también lo hace en cuanto al templo de nuestro Dios. Dice en el 8: a los 18 años de su reinado,
después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios, porque estaba descuidado. Como lo vamos a mencionar, fue un tiempo en el cual el corazón del pueblo de Israel no estuvo en nuestro Dios, ni en su palabra, sino lamentablemente, ¿verdad? El talón de Aquiles del pueblo de Israel estuvo enfocado a dioses falsos, a la idolatría, ¿verdad? Y dice de tal manera que estaba descuidada la casa de nuestro Dios, el servicio a nuestro Dios. Fueron, ¿verdad? Hicieron esa limpieza, y luego podemos ver que en medio de esa limpieza, dice en el versículo 14, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Recordemos que la ley de nuestro Dios, ¿verdad? El Pentateuco comprendía Génesis, Éxodo, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Qué tremendo, cómo se me estaba olvidando, ¿verdad? Esos 5 libros los incluía como parte, y sacó y leyó esa ley. Y dice, y dando cuentas, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, el cual lo llevó al rey Josías. Dice en el versículo 18, además de esto declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Safán comenzó a leer, ¿verdad?, la ley de nuestro Dios delante de Josías. Y dice en el 19, luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué hace? Rasgó sus vestidos. Rasga sus vestidos, Josías. Y la pregunta es, ¿qué habrá leído Safán delante del rey de tal manera que Josías haya tenido esta respuesta? Bueno, los eruditos, los estudiosos de la Biblia, ¿verdad?, creen que lo que Safán leyó delante del rey Josías fue precisamente lo que dicen los capítulos 28 al 30 del libro de Deuteronomio, en donde se nos habla de las bendiciones y maldiciones, ¿verdad?, que vendrían al pueblo de Israel. Bendiciones si guardaba los mandamientos de Dios, y maldiciones si se apartaba. Y es que si leemos parte de estos capítulos, nos daremos cuenta que es posible que así haya sido, dado la reacción del rey. Miren, no lo vamos a ver todo. De hecho, tenía planeado que no los leyéramos, ¿verdad? Solamente mencionamos. Pero vamos a Deuteronomio 28. Rápidamente, Deuteronomio 28, porque después al final estoy corriendo, ¿verdad? Pero vamos a verlo, Deuteronomio 28. Miren lo que dice en el versículo 1. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y luego continúa hablando, y luego en el versículo 13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Y luego dice en el 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y luego dice en el versículo 20, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Por las cuales ellos le habrán cambiado y le habrán dejado. Lo mismo que podemos leer en el capítulo 29 y en el capítulo 30. Ustedes lo pueden leer después. De tal manera que cuando Josías escuche estas palabras de parte de nuestro Dios, hermanos,
tiene una reacción. ¿Cuál es esa reacción? ¿Qué es lo que hace, hermanos? Como podemos ver, en primer lugar, podemos ver que cuando Josías escucha estas palabras, rasga sus vestidos, pues se dio cuenta lo mal que estaban delante de Dios, pues Judá y sus antepasados no habían guardado las palabras de Dios. No habían obedecido las palabras de nuestro Dios. Y él mismo lo dice. Miren lo que dice ahí en el versículo 20 y versículo 21. Y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro que le acababan de leer, de la ley de nuestro Dios, algo que en verdad que así había sido, pues en el tiempo en el que reinaron su padre Amón y su abuelo Manasés, fue el tiempo en el que mayor rebelión hubo contra nuestro Dios. Fue el tiempo en el cual hubo más pecado en Israel. Miren lo que dice ahí en 2 de Crónicas 33, ahí atrasito, versículo 1 y 2 dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y luego dice, y habla de lo que él hizo: reedificó los altares, restableció ese culto a los ídolos y dioses falsos, pero hizo grandes abominaciones hasta el extremo. Miren lo que hizo en el versículo 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Y luego en el versículo 9 dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, no hicieron caso, hasta que vino el juicio de Dios. Y podemos ver cómo entonces Manasés se arrepiente e invoca el nombre de nuestro Dios, y Dios le perdona y le da una oportunidad. Sin embargo, no sucedió lo mismo con su hijo. Miren lo que dice del versículo 21 al 23. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. ¿Qué hace? Aumenta el pecado, endurece su cerviz y sigue haciéndolo mal. Y es que ese es el peligro. Este es el peligro cuando como padres nos acercamos al mundo, participamos de lo que el mundo nos ofrece, nos alejamos de Dios. Porque hay ocasiones en las cuales muchos padres se dan cuenta de su error y vuelven a Dios arrepentidos, humillados delante de Él. Sin embargo, como Amón, muchos hijos no lo hacen. Muchos hijos no regresan. Muchos hijos no deciden caminar por los caminos de nuestro Dios y se apartan y se alejan. Claro que con nuestro Señor hay esperanza. Con nuestro Dios, hermanos, nada es imposible. Y Él es experto en quebrantar los corazones. Sin embargo, las decisiones de cada uno de nosotros lo podemos ver. Manasés fue hijo de uno de los mejores reyes de Judá, el rey Ezequías. Sin embargo, Manasés tomó la decisión de hacer lo malo delante de Jehová y hizo una gran abominación en Judá contra nuestro Dios.
podemos ver la decisión que toma. Y lo mismo Amón, siguiendo ese ejemplo y dejándose influenciar por eso. Y alguien podría decir, es que, ¿qué otro ejemplo podría tener? No tenía opción, ese es el ejemplo que había recibido. Pero no, sí tenía opción, porque después podemos ver a Josías, quien tuvo un padre que no anduvo en los caminos de Dios. Tuvo un abuelo que no anduvo en los caminos de Dios, pero que Josías sí tomó la decisión de seguir los caminos de Dios, de hacer lo recto. Así que podemos ver, hermanos, en primer lugar, que cuando Josías escucha esto, hermanos, rasga sus vestiduras. En segundo lugar, podemos ver que Josías manda a consultar a Dios, pues estaba preocupado por lo que les acontecería. Miren lo que dice nuevamente ahí en el versículo 21. Dice en el versículo 21, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Anda, ve, consulta a Dios. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué es lo que ha de acontecer? ¿Qué es lo que ha de suceder? ¿Y cuál fue esa respuesta de parte de nuestro Dios? Lo podemos ver en el versículo 22 al versículo 25, que le invito por favor a que lo lean conmigo, 22 al 25. ¿Qué dice? Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio. Ahí también había barrios, ¿verdad? En el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. ¿Cuál es la respuesta de parte de nuestro Dios? Que a causa de su desobediencia, Dios traería castigo sobre Judá y sus moradores, pues se habían apartado de Dios, se habían alejado de él, pues se habían hecho idólatras, ofreciendo sacrificios a otros dioses falsos, paganos. Su idolatría había llegado al extremo de pasar a sus propios hijos por fuego, ya lo veíamos. Llegaron a hacer más mal que las naciones incrédulas que Jehová había destruido delante de ellos. Algo ante lo cual es muy importante que reflexionemos y que tengamos cuidado. Pues cuando un creyente descuida su vida espiritual y se aleja de Dios, puede llegar a hacer cosas peores que muchos que no tienen a Cristo en su corazón. Esto es algo en lo cual, hermanos, es muy importante que no perdamos de vista. Pues si bien hay personas que no tienen a Cristo en su corazón y no han recibido a Cristo como su Salvador personal, sin embargo, tienen vidas, ¿verdad?, a consecuencia de eso, mejores moralmente que muchos cristianos. Mejores que muchos cristianos. Es cierto que hay algunos que no tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y viven de una manera muy contraria a Dios, sumergidos en el pecado. Pero hay personas que no tienen a Cristo en su corazón y sin embargo tienen vidas morales, ¿verdad? Vidas morales rectas. Y es por eso que un cristiano puede llegar a hacer cosas peores que muchos que no tienen a Cristo en su corazón. Así que es muy peligroso descuidar nuestra vida espiritual. Es muy peligroso descuidar nuestra vida espiritual. Porque cuando descuidamos nuestra vida espiritual, es cuando nuestra vida, nuestras relaciones y todo lo demás se complica. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, nuestro matrimonio se puede desmoronar. Nuestro hogar se puede destruir, nuestro servicio, nuestro testimonio se puede manchar, nuestro servicio se puede ver corrompido y truncado, así como principalmente nuestra relación con Dios se romperá. Y entonces
quedaremos expuestos a las consecuencias de nuestro pecado y de nuestras malas decisiones. Porque como lo mencionamos en la mañana, el que piense estar firme, mire que no caiga. No podemos confiarnos. No podemos descuidar ni debemos descuidar nuestra vida espiritual. Es algo que continuamente necesitamos estar cuidando, por lo cual necesitamos estar velando. Es algo que necesitamos estar cultivando, nuestra relación preciosa con nuestro Dios. Porque cuando no es así, entonces nuestra relación con Dios se ve afectada, nuestra comunión con Dios se rompe. Y entonces quedamos expuestos a las consecuencias de nuestro pecado y de nuestras malas decisiones, que tarde o temprano han de venir. Porque lo que vemos en la palabra de Dios es que lo que sembramos, cosechamos. Lo que sembramos, cosechamos, como nos lo dice ahí en Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8, en donde Pablo nos exhorta a los Gálatas, de nosotros también, y nos dice, no os engañéis. Porque nos engañamos cuando pensamos que a nosotros no nos ha de suceder. Que nosotros estamos bien. Que nosotros no vamos a caer. Que a nosotros no nos va a pasar, que eso no va a suceder. Nos engañamos, por eso Pablo dice, no os engañéis. A veces pensamos que podemos salirnos con la nuestra, pero no es así, dice Dios, no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que es muy peligroso descuidar nuestra vida espiritual y alejarnos de nuestro Señor. Dios mismo se los había advertido a su pueblo, así como también se lo dijo a Josías en esta ocasión que estamos viendo. Miren nuevamente, hermanos, versículo el segundo de Crónicas 34, hermanos. Dios se lo habla y se lo dice nuevamente, leamos, dice el 23. Y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira contra todas las obras, con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará, El juicio de Dios vendría sobre Judá y Jerusalén. Es algo que iba a venir porque así como a las demás tribus, ¿verdad? Que es el reino de Israel, Dios les había hablado desde temprano y sin cesar. Lo mismo lo había hecho con Josías. Y así como no, las otras tribus no hicieron caso y vino el juicio de Dios. De la misma manera vendría el juicio sobre Judá y Benjamín. Vendría sobre ellos. Sin embargo, sobre Josías sería diferente. La situación con Josías sería muy diferente. Pues como podemos ver en este pasaje, tuvo un corazón correcto delante de nuestro Dios y su palabra. Algo que vemos, hermanos, que hizo no solamente en ese momento, sino que lo hizo jóvenes desde su juventud, niño desde su niñez y a lo largo de toda su vida. Miren, vamos a leer ahora sí un poco más de versículos ahí. En el versículo 1 al versículo 8 dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, dice, comenzó a buscar al Dios de sus padres. Y a los 12 años, dice, comenzó a limpiar Judá y Jerusalén, dice, de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios,
Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén, esos sacerdotes que se habían corrompido. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años, hermanos, fíjense, hermanos, no, esto no lo hizo cuando tenía 8 años. A los 8 años comenzó a reinar en Israel. Después, a los 8 años de su reinado, es decir, a los 16 años, comenzó a buscar a Dios con convicción, ¿verdad? Como estaremos viendo. Luego, hermanos, dice después, 12 años, después de su reinado, 12 más 8, estamos hablando de 26, podemos ver que limpia toda esa región, derriba los altares, quema los ídolos. Y después podemos ver que a los 18 años de su reinado, ¿cuánto es 18? Perdón, eran 20, ¿verdad? 12 más 8 son 20. Y ahora 18 más 8, 26. A los 26 años es cuando empieza a arreglar la casa de nuestro Dios. Es cuando empieza a trabajar para restituir el culto que se había dejado a nuestro Dios a los 26 años. ¡Qué tremendo todo lo que hizo! Y luego dice en el versículo 26, hermanos, algo que vemos que hizo desde su juventud y lo siguió haciendo, y Dios da testimonio de eso. Dice en el 26, mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Josías tuvo un corazón muy diferente. Josías tuvo un corazón correcto delante de Dios. El corazón que cada uno de nosotros deberíamos buscar, tener delante de nuestro Dios. Pues ese es el corazón que jamás dejará de ser bendecido. Ese es el corazón que jamás dejará de ser bendecido. Por lo que así como Josías, tengamos un corazón que jamás deja de ser bendecido. Así como Josías, tengamos un corazón que jamás deja de ser bendecido. Y ese es el título, hermanos, de nuestro mensaje. Y bueno, hermanos, ya llevamos tiempecito en la introducción. La idea era que oráramos antes, ¿verdad? Pero no vamos a continuar, vamos a orar y vamos a poner en las manos de nuestro Dios para que Él nos siga ayudando y mostrando y guiando en lo que Él tiene preparado para nosotros. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has permitido comenzar a escudriñar tu palabra y en la vida de este personaje, Josías, un gran siervo tuyo que es de gran ejemplo para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, así como él, nosotros también buscar tener un corazón que te agrada, un corazón que jamás deja de ser bendecido, así como Josías jamás lo dejó de hacer. Y aún en sus días, Señor, tú lo cuidaste, lo guardaste, lo protegiste hasta el final de sus días. Hasta el final de sus días, cuando también cometió errores, pero podemos ver, Señor, cómo tú bendijiste grandemente su vida. Ayúdanos, Señor, a poder seguir su ejemplo. Dirígenos en este estudio, Señor, por favor, toma en control este tiempo, Señor, abre nuestro entendimiento y sigue hablando a nuestro corazón. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, y bueno, siempre me dicen el tiempo, pero ahora no me han dicho, ¿verdad? ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto es el tiempo que llevo? Pero bueno, espero que no haya sido mucho. 5 minutitos, yo creo que han sido, ¿verdad? Como Josías, tengamos un corazón que jamás deja de ser bendecido. Número 1, un corazón dispuesto para oír la palabra de Dios. Dice ahí en el versículo 26, hermanos, nuevamente, mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras de este libro. ¿Qué es lo que resalta de Josías? Que había oído las palabras de este libro. Que había oído las palabras. Ah, caray, ya llevo media hora. ¿Cómo se pasa el tiempo?
Las palabras de este libro, hermanos, y apenas voy en la mitad. Versículo 26, hermanos, un corazón dispuesto para oír la palabra de Dios. Esta disposición, hermanos, fue algo que Josías tuvo sin duda desde pequeño. Pues aun cuando su papá y su abuelo no hicieron lo correcto delante de los ojos de Dios, pues no tuvieron un corazón dispuesto para oír y guardar la palabra de Dios, Josías sí lo hizo. Y lo hizo de una manera, hermanos, diligente, porque no se apartó de ello ni a la derecha ni a la izquierda. Siendo esta disposición, hermanos, con mayor fuerza, como lo leíamos, cuando a los 16 años, por decisión propia, comenzó a buscar a Dios, como lo podíamos ver ahí, hermanos, en el versículo 3, que nos dice en el 2, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y luego dice, a los 8 años de su reinado, 8 más 8, 16, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y esto, hermanos, es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Es para todos. Pero creo yo que es un gran ejemplo principalmente para los niños y jóvenes, pues desde pequeños pueden tomar la decisión, como Josías lo está haciendo, de hacer lo recto delante de los ojos de nuestro Dios. Al igual que es necesario que tomen la decisión, que decidan buscar a Dios por decisión propia, por convicción, porque están convencidos que eso es lo mejor para sus vidas y no por imposición, como muchas veces llega a ser. Que llegan a leer su Biblia porque tienen que leerla, porque llega el tiempo de leer la Biblia, ¿verdad? En ese devocional familiar. Porque van a la iglesia, ¿verdad? O se conectan a las transmisiones porque tienen que conectarse. Porque oran, porque tienen que orar, ¿verdad? Es un tiempo de oración y tienen que orar. Pero qué importante es que cada niño y cada joven tomen la decisión de buscar a Dios por decisión propia, por convicción, que por necesidad, que no hay nada más importante que eso. No porque sus papás se los digan, sino porque ustedes están convencidos que esto es lo mejor para sus vidas. ¿O acaso creen ustedes que hay algo mejor para sus vidas? ¿Qué serían sus vidas sin Cristo? ¿Qué serían sus vidas sin nuestro Dios? Sin esa relación personal con Él. Si Él no hubiera venido, hermanos, ¿qué sería de nuestra vida? Si Él no hubiera venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, qué importante es que tomemos la decisión de buscar a Dios. De buscar a nuestro Señor. Perdón, es que aquí me están haciendo señas y es que estoy batallando con el calorcito, ¿verdad? Se siente calor, ¿verdad? Pero sí, hermanos, pero ya me perdí. A ver, vamos a ver. Ok, sí. Qué importante es que cada uno de nosotros tomemos la decisión de buscar a nuestro Señor. Qué importante es, hermanos, que con un corazón hambriento de oír la palabra de nuestro Señor, hermanos, vayamos a Él. Porque ese es el corazón que anhela nuestro Señor, para poder ser enseñados. Un corazón que anhela oír la palabra de Dios. Mira, hermanos, vamos rápidamente a Lucas, capítulo 5. Lucas 5. Dice la palabra de nuestro Dios, Lucas 5, versículo 1 al 3, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacía, hermanos, la multitud? El gentío dice que se agolpaba para oír la palabra de Dios. ¿Y qué hace nuestro Señor? Dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Cuál multitud? Esa multitud que se agolpaba, que estaba hambrienta de oír la palabra de Dios. Qué importante es esto. Un corazón dispuesto para oír su palabra es lo que dice Cristo, hermanos, que es necesario en nuestra vida. Cada día, que busquemos cada día, como podemos ver ahí en el ejemplo de Marta y María, ¿lo recuerdan? Ahí en Lucas 10, 41 y 42, cuando Marta llega al Señor y le dice: Maestro,
¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Y qué le responde el Señor? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, dice, la cual no le será quitada. Una cosa es necesaria. Eso es lo que necesitamos buscar hacer cada día. Un corazón dispuesto para oír su palabra y ponerla en práctica es lo que Dios espera de nosotros para derramar sus bendiciones sobre nuestra vida. Ahí en Deuteronomio 5:29, yo lo tengo, si lo alcanzan a leer conmigo, pues leámoslo, dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y es que el pueblo de Israel le había dicho a Moisés que ya no quería escuchar de viva voz, ¿verdad? Esa voz tronante de nuestro Dios. Que mejor Moisés se acercara a Dios, escuchara su palabra y que se las enseñara a ellos, que ellos la oirían y la guardarían. De tal manera que Dios dice esto, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Ese es el corazón que anhela nuestro Dios, un corazón dispuesto para oír su palabra. Tengamos un corazón dispuesto, así con esa disposición para escuchar, atender la palabra de nuestro Dios, lo cual, como podemos ver, tiene que ver, hermanos, con escuchar atentamente lo que Dios nos dice en su palabra, de manera que actuemos de acuerdo a ello. Porque no nada más es oír, es escuchar atentamente, para que podamos ser afectados por ella y entonces actuemos de esa manera. Algo que es vital en nuestra vida espiritual, pues no solo se trata de escuchar atentamente. Es suficiente, hermanos, no es suficiente eso. Tampoco es suficiente entenderla y aprenderla. Eso es muy importante y necesario. Sin embargo, no es suficiente para que nuestra vida sea transformada y sea entonces agradable a los ojos de nuestro Señor. Se requiere también que la pongamos en práctica, que vivamos de acuerdo a ella día con día. Algo que podemos ver que Josías hizo, pues no solo tomó la decisión de atender la palabra de Dios, sino vemos que también decidió actuar de acuerdo a ello, porque tuvo un corazón sensible delante de nuestro Dios. Y eso es lo que resalta a nuestro Dios. Y ese es el siguiente punto, hermanos. Como Josías, tengamos un corazón que jamás deja de ser bendecido. Número 2, un corazón sensible ante la palabra de Dios. Un corazón sensible ante la palabra de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Ahí, en nuestros versículos que estamos viendo y tomando como base, dice nuevamente al final del 26, por cuanto oíste las palabras del libro. Y luego dice en el 27, y tu corazón, ¿qué dice? Se conmovió. Y tu corazón se conmovió. La palabra conmover significa, por un lado, emocionar a alguien a partir de ciertas manifestaciones hasta el punto de despertarle deseos de llorar, y por otro, desde un punto negativo, expresar inquietudes y preocupaciones. De hecho, tiene que ver con emocionar, tiene que ver con impresionar, turbar, perturbar, apasionar, asombrar, estremecer, inquietar, ¿verdad? Pero también tiene que ver con enternecer, como también lo vemos en el pasaje paralelo, ahí en 2 de Reyes 22:19, en donde dice, y tu corazón se enterneció, lo cual nos muestra, hermanos, cuando escuchamos que su corazón se conmovió, y escuchamos que su corazón se enterneció, hermanos, nos muestra que Josías, hermanos, no tuvo un corazón apático, no tuvo un corazón indiferente e insensible ante la palabra de nuestro Dios, sino por el contrario, tuvo un corazón, hermanos, sensible. Algo que también Dios quiere que tengamos, porque es de vital importancia para nuestra vida espiritual, para que podamos ser bendecidos por Dios. Pues cuando no es así, cuando no tenemos un corazón sensible a la palabra de Dios, nuestro corazón está endurecido. Y cuando nuestro corazón está endurecido, entonces nos alejamos de Dios y de su justicia. No podemos ser partícipes de la justicia de nuestro Dios. Miren lo que dice ahí en Isaías 46. Isaías 46, versículo 12. Isaías 46,
versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 12: oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. ¿Quiénes estaban lejos de la justicia? Que necesitaban escuchar a Dios porque no le estaban escuchando. ¿Quiénes? Aquellos que eran duros de corazón. La dureza de corazón nos aleja de Dios y de su justicia. La dureza de corazón, hermanos, hace que tengamos un corazón dominado, o mejor dicho, es producto de un corazón dominado por la carne, que entonces resiste la obra del Espíritu Santo. Como Esteban les decía a aquellos que les predicaba, miren lo que dice en Hechos 7:51. Cuando no tenemos un corazón sensible, se da un corazón entonces dominado por la carne. Y entonces resistimos al Espíritu Santo, resistimos su obra. Miren lo que dice aquí en Hechos 7:51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. La incircuncisión espiritual tiene que ver con no romper, no quitar, ¿verdad?, con todo lo mundano y carnal de nuestra vida. Con eso tiene que ver la incircuncisión espiritual. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Cuando nuestro corazón se endurece, es cuando resistimos al Espíritu Santo. Resistimos la obra que quiere llevar a cabo en nosotros y a través de nosotros. Cuando no es así, cuando no tenemos un corazón sensible y entonces tenemos un corazón endurecido, hay incredulidad en nuestro corazón. Miren lo que dice ahí en Marcos 16:14. Marcos 16:14. Miren lo que dice ahí, Marcos 16:14. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. ¿Qué es lo que había en su corazón? Incredulidad. No habían creído aquellos que habían visto al Señor resucitar. Ay, por favor, ¿cómo crees? Había dureza en su corazón. El Señor les había dicho que iba al tercer día, iba a resucitar, se iba a levantar de los muertos. Pero esa incredulidad era a raíz de una dureza de corazón. Cuando no hay sensibilidad hay dureza, y cuando hay dureza hay incredulidad. Cuando no hay sensibilidad hay dureza, y entonces no se puede disfrutar de esa maravillosa obra, maravillosa vida que tenemos en nuestro Señor, pues está ajeno de ella. No se puede disfrutar, como Pablo lo dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 18. ¿Por qué muchas personas no tienen la vida que nuestro Dios ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué están ajenos de esa vida? Porque hay dureza en su corazón. Porque no quieren doblegar su orgullo, porque no quieren reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque no se quieren arrepentir y pedir perdón de sus pecados. Por principio de cuentas, no quieren reconocer que necesitan del perdón de nuestro Dios y la salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenebrecido. Y luego dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Y podemos ver también, hermanos, anoten ahí Romanos 2:5, cuando hay un corazón endurecido, entonces no hay arrepentimiento, lo cual acarrea que venga el juicio de Dios. Porque no hay arrepentimiento. Pero esto viene a consecuencia de un corazón endurecido. ¿Por qué no nos arrepentimos? ¿Por qué el hombre no se arrepiente muchas veces? Porque hay dureza en el corazón. Porque el corazón se ha endurecido a consecuencia del orgullo y de la carne. Hermanos, seamos sensibles a la palabra de Dios. No permitamos que nuestro orgullo y nuestra carne endurezcan nuestro corazón al grado de hacer que nos mostremos apáticos e indiferentes a lo que Dios nos dice en su palabra. Eso es lo que sucede cuando nos endurecemos nuestro corazón. Nos volvemos apáticos para la palabra de Dios. Nos volvemos indiferentes. Sí. No hacemos caso a la palabra de Dios. Pues cuando lo hacemos, hermanos, esto es peligroso. No hay más remedio que
el quebrantamiento. No hay más remedio que el quebrantamiento. Miren lo que dice ahí en Proverbios. Proverbios, hermanos, ese versículo que hemos mencionado también en otras ocasiones. Proverbios, déjame les digo el versículo, estoy buscando aquí, es que ahora mi impresora se quedó sin tinta y estoy utilizando el celular, ¿verdad? Pero de repente está muy sensible, ¿verdad? Así deberíamos de ser, ¿verdad? Sensibles al toque de nuestro Señor, porque apenas si lo toco, ¡fum!, se mueve. Así deberíamos nosotros también. Dice Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, dice, y no habrá para él medicina. Como Josías, tengamos un corazón que jamás deja de ser bendecido. Número 3, hermanos, un corazón que se humilla ante su Dios. Un corazón que se humilla ante su Dios. Dice ahí, hermanos, en el 27, en la segunda parte, dice desde el principio, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Un corazón que jamás deja de ser bendecido es un corazón que se humilla delante de nuestro Dios, así como lo hizo, hermanos, Josías. Así como lo hizo Josías, quien se humilló delante de nuestro Dios, reconociendo su grandeza, reconociendo su soberanía. No se humilló delante de otros, sino de Dios. Y eso es lo que Dios resalta. Dice, y te humillaste delante de mí. Pues eso es lo que Dios pide de nosotros. Ahí en Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia. Y luego dice, y humillarte ante tu Dios. Hermanos, después pueden ir buscando los versículos. Ya me ganó el tiempo, pero terminemos bien. Pero voy a ir mencionando los versículos. Dice nuevamente, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es necesario reconocer, hermanos, la autoridad de Dios por encima de la nuestra y tomar la decisión de ponernos bajo su poderosa mano de Dios para que, como lo dice la palabra de Dios, Él nos exalte cuando fuere tiempo, pues cuando lo hacemos, cuando doblegamos nuestro orgullo y nos humillamos, reconociendo la soberanía de Dios y nuestras faltas, somos grandemente bendecidos. Somos grandemente bendecidos. Ahí en Santiago 4, versículo 6, hermanos, nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego dice en el 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Él os exaltará. Hermanos, aquel que reconoce su pecado y la soberanía de Dios, siempre será un candidato perfecto para ser atendido y bendecido por Dios. No lo vamos a buscar, busquen ahí en el Salmo 138. Siempre será un candidato perfecto para contar con la ayuda y bendición de nuestro Dios cuando nos humillamos delante de Dios. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros, que nos humillemos, que nos postremos delante de Él reconociendo su grandeza, nuestra necesidad, como veíamos en Josafat, hermanos. Qué importante es, hermanos, que reconozcamos nuestra incapacidad y volvamos nuestros ojos a Dios. Eso es humillarnos delante de Él y decirle, reconozco que te necesito, que tú eres el Dios todopoderoso, el soberano, el santo, ¿verdad? De Israel, como lo dice la palabra de nuestro Dios. Tú eres aquel que todo lo puede, que sin ti no puedo, te necesito. Y que le busquemos cada día. Como Josías, tengamos un corazón que jamás deja de ser bendecido, hermanos. Número 4, un corazón que se arrepiente. Un corazón que se arrepiente, hermanos, porque dice ahí en el versículo 27 que rasgó sus vestidos. Dice, y tu corazón se conmovió
y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Y es que, hermanos, recordemos lo que veíamos al principio. Cuando Josías escuchó las palabras de Dios, ¿qué hace? Rasga sus vestidos. Se preocupó por lo que le vendría, porque se dio cuenta que habían hecho lo malo, que habían quebrantado los mandamientos de Dios. Le dolió en su corazón, hermanos, rasgó sus vestidos. Y esta acción, hermanos, simbolizaba una gran tristeza y una gran contrición, producto de un verdadero arrepentimiento. Y es que el verdadero arrepentimiento siempre va acompañado de 4 cosas, como lo hemos visto. El reconocer el pecado, dolerse por ese pecado, porque esa tristeza que viene a nosotros, que hemos pecado, ese dolor, es para arrepentimiento. El confesar nuestro pecado, pero también el cambiar. El cambio de mente, el cambio de corazón, hermanos, el cambio de voluntad, un fuerte deseo de ya no volverlo a hacer, de ya no seguir viviendo de esa manera, aprovechar las oportunidades que Dios nos da y darle un giro a nuestra vida. Por lo que aquel que verdaderamente se arrepiente jamás dejará de ser bendecido. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Usted lo conoce. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Y luego en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor, que dice, tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Como Josías, tengamos un corazón que jamás deja de ser bendecido. Y por último, hermanos, hay muchas más cosas que podemos aprender, pero un corazón que le sirve. Un corazón que le sirve. Como Josías, tengamos un corazón que jamás deja de ser bendecido. Un corazón que le sirve. Josías fue grandemente bendecido. Grandemente bendecido. También porque tuvo un corazón que sirvió a su Señor. Hizo lo que era necesario hacer y que Dios quería que hiciera, como lo podemos ver en este capítulo y en el que sigue, que después pueden ir revisando. Cómo hizo lo que era necesario hacer y que Dios quería que hiciera. Y es lo mismo, hermanos, que nosotros necesitamos buscar. Tener un corazón que sirve a nuestro Señor, dispuesto a hacer su voluntad. Como Josías, tengamos un corazón que jamás deja de ser bendecido, hermanos. Dios no quiere dejar de bendecirnos. Nosotros somos muchas veces los que nos privamos de las bondades de nuestro Dios cuando nuestro corazón no es correcto, cuando nuestro corazón se endurece. Así que si queremos ser siempre bendecidos por Dios, hermanos, necesitamos, número 1, tener un corazón dispuesto a oír la palabra de Dios, no cerrar nuestros oídos a sus palabras. Hermanos, ¿tenemos un corazón dispuesto a oír su palabra? Tenemos esa disposición para atender la palabra de nuestro Dios. Niños, jóvenes, tienen esa disposición para oír, para atender la palabra de Dios. Adultos, tenemos esa disposición para atender la palabra. No cerremos nuestros oídos, nuestro corazón. Número 2, necesitamos tener un corazón sensible ante la palabra de Dios, no un corazón apático. No un corazón indiferente a la palabra de Dios, algo que con lo cual continuamente se está luchando. Pero es necesario que vayamos a nuestro Dios para que Él nos ayude a tener ese corazón que necesitamos tener, un corazón sensible. De hecho, Dios le dijo a su pueblo que Él les quitaría ese corazón de piedra y se los cambiaría por un corazón de carne, hablando precisamente de eso, de cambiar y de dejar la dureza de su corazón para que tuvieran sensibilidad a su corazón. Y eso Dios también lo hace, hermanos, y utiliza las pruebas. Porque cuando somos probados, cuando enfrentamos la adversidad, cuando enfrentamos situaciones complicadas y difíciles y nos enfrentamos con nuestra impotencia, ¿verdad? Con no poder, y ahora ¿qué hacemos? Es cuando Dios quebranta nuestro corazón. Y es entonces cuando nuestros oídos están atentos a nuestro Dios. Es entonces cuando estamos dispuestos a oír la palabra de Dios, porque reconocemos que le necesitamos. Hermanos, tengamos un corazón sensible ante la palabra de nuestro Dios.
Dejemos que la palabra de nuestro Dios cada día impacte nuestra vida, toque nuestro corazón, transforme nuestro ser, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de la palabra de nuestro Dios. Número 3, tengamos un corazón humillado ante nuestro Dios, reconociendo su soberanía y nuestras faltas. Hermanos, Él es el soberano, Él es el Señor. Humillémonos bajo su poderosa mano. Reconozcamos nuestras faltas, hermanos. No endurezcamos nuestro corazón a consecuencia del orgullo y de nuestra carne. Número 4, tengamos un corazón arrepentido. Y número 5, tengamos un corazón que le sirve. Hermanos, como Josías, tengamos un corazón así. Un corazón que jamás deja de ser bendecido. Pero estamos llegando, hermanos, al punto muy importante en el cual tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con esta enseñanza? ¿Qué vamos a hacer ante este gran ejemplo de Josías? ¿Qué vamos a hacer ante cada una de las cosas que Dios nos mostró y nos habló? ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, hagamos pacto, como lo hizo Josías y guió al pueblo a hacerlo. Que hagamos ese pacto con nuestro Dios, de que vamos a hacer su voluntad, que vamos a andar en sus caminos, que vamos a guardar sus preceptos y sus mandatos. No es fácil, pero es necesario hacerlo. Miren lo que dice, hermanos, ahí en el capítulo 34, versículo 29 al 33. 29 al 33 de segundo de Crónicas 34. Dice así. ¿Me ayudan? Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y es que, hermano, les digo, hay muchas cosas que podemos aprender, pero permítanme decir esto en paréntesis, que es muy importante. Es que lo que impacta nuestros corazones no son nuestras palabras, sino las palabras de nuestro Dios. Es por eso que Josías no fue y les habló con sus palabras, sino fue y les habló la palabra de Dios. Les leyó. Nuevamente, hermanos, dice ahí al final, ¿de cuál estamos viendo? Del 30, ¿verdad? Dice, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Qué tremendo pacto hicieron. Hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hagamos un pacto con nuestro Dios, que caminaremos en su palabra, de acuerdo a sus mandatos, de acuerdo a sus preceptos, que haremos su voluntad. ¿Qué es necesario que quitemos, hermanos, de nosotros? ¿Habrá algo que es necesario que quitemos? Es necesario que nos despojemos de ello, porque si no lo hacemos, no podremos hacer todo lo que Dios quiere. No podremos hacer la voluntad de nuestro Dios. Hagamos un pacto con nuestro Dios, de que andaremos en sus caminos y guardaremos sus mandamientos. No es fácil, pero es lo mejor que podemos hacer. La voluntad de nuestro Dios. Porque no hay nada que sea más perfecto, no hay nada que sea más bueno y más agradable para nuestra vida que la voluntad de nuestro Dios. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este gran ejemplo de Josías. Un gran siervo tuyo del cual podemos aprender muchas más cosas. Y que esto sea, Señor, algo que inquiete nuestro corazón para que en esta semana podamos seguir escudriñando y meditando sobre la vida de este gran siervo tuyo, a fin de que podamos seguir su ejemplo. Pero que con base en lo que hemos estudiado hoy, así como Josías, busquemos tener ese corazón que te agrada,
ese corazón que tuvo Josías y que es un corazón que jamás dejará de ser bendecido. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos porque solos no podemos. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu voluntad. Ayúdanos a comprometernos con ellos, Señor. Ayúdanos a guardar tus mandatos. Ayúdanos, Padre bendito, a quitar lo que sea necesario quitar de nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias, hermanos, por este tiempo que hemos podido compartir, escudriñando y meditando en la palabra de nuestro Dios. Hermanos, recuerden, ustedes conocen los anuncios, ¿verdad? Cada una de las actividades que estamos teniendo en la semana, las cápsulas siguen, ¿verdad? La rapicápsula, nuestro estudio en casa, las reuniones en Zoom, ¿verdad? El viernes de damas, de varones, los sábados de jóvenes. Hermanos, continuemos, no desmayemos y sigamos orando, hermanos, unos por otros. En lo personal, nosotros les pedimos, yo les pido, hermanos, que sigan orando por un servidor. Hermanos, que el Señor les bendiga, les mando un fuerte abrazo.